Las huellas silenciosas de la desconexión. La infidelidad no surge de un día para otro ni aparece por un impulso repentino en el momento en que alguien decide ser desleal. En realidad, su origen se remonta mucho antes, a las pequeñas heridas invisibles, a las desconexiones silenciosas que se acumulan con el tiempo. Es un proceso que se va gestando lentamente, casi sin que nos demos cuenta, en la forma en que ella comienza a distanciarse emocionalmente, en cómo se va desconectando de ciertos aspectos de la relación que antes le importaban. La infidelidad es, en esencia, un síntoma de algo que ya no funciona en el interior, de una pérdida de conexión interna que, si no se detecta a tiempo, termina manifestándose en una acción externa que puede parecer abrupta o inesperada, pero que en realidad es solo la punta del iceberg de un proceso mucho más profundo y silencioso. La infidelidad femenina no nace del acto, nace de una desconexión interna que deja huellas silenciosas. El acto de ser infiel no surge simplemente de un deseo momentáneo o de una tentación repentina. Es el resultado de una desconexión profunda que la mujer experimenta consigo misma y con la relación. Esa desconexión puede ser emocional, espiritual o incluso mental. Se va formando lentamente, dejando huellas sutiles en su actitud, en su comportamiento y en su modo de pensar. Estas huellas son silenciosas porque no siempre son evidentes para quienes la rodean, pero están allí, marcando una distancia interna que ella puede no reconocer conscientemente en un principio. Es como una herida que no sangra, pero que deja cicatrices invisibles y que, con el tiempo, influye en sus decisiones y en su forma de relacionarse. La infidelidad, entonces, es un reflejo de una herida interior no sanada, de una desconexión que la ha ido alejando de su propia verdad y de la relación que mantenía. Y si sabes observar, las señales aparecen incluso cuando ella cree que nadie las ve. La clave para entender estos procesos está en la observación cuidadosa y sensible. Muchas veces, la mujer puede pensar que su comportamiento es discreto o que sus cambios no son perceptibles, pero si uno tiene la capacidad de escuchar más allá de las palabras y notar las pequeñas transformaciones en su actitud, puede detectar las señales. Son detalles que parecen insignificantes en el día a día, pero que en conjunto revelan una historia que ella misma quizás intenta esconder. La mayoría de las veces, ella no tendrá la intención de ocultar, sino que simplemente está inmersa en un proceso interno que la aleja lentamente de la forma en que solía comportarse. Por ello, la observación atenta, sin juicios ni prejuicios, es fundamental para captar esas huellas silenciosas que indican que algo está cambiando en ella. En un nivel muy profundo, la primera señal es sutil, pero constante. En los primeros momentos en que una mujer comienza a distanciarse emocionalmente, las señales que indican que algo está cambiando en su interior son extremadamente delicadas y difíciles de notar si no se presta una atención minuciosa y consciente. Son detalles que pasan desapercibidos a simple vista porque no se manifiestan en gestos excesivos, en palabras llenas de acusación o en comportamientos dramáticos. En realidad, estas señales están en las pequeñas acciones, en las actitudes cotidianas que, de manera gradual, comienzan a demostrar que algo en su mundo interno está en movimiento, en transformación. Es como un hilo muy delgado y frágil que en un principio parece casi invisible, pero que con el tiempo se va tensando lentamente. Ese hilo representa la tensión que se va acumulando en su espíritu, en su mente y en su corazón, aunque ella misma quizás no sea plenamente consciente de ello en ese momento. Lo que hace que esta primera señal sea especialmente peligrosa es su carácter constante. No es un episodio aislado que pueda atribuirse a un día malo. Es un patrón que se repite, que se mantiene en el tiempo y que, con cada día que pasa, va dejando una huella en su comportamiento y en su actitud. No desaparece, sino que persiste, modificando lentamente la forma en que ella se relaciona, en cómo responde a las situaciones, en cuánto se involucra en la relación y en qué medida su energía se va apagando o dispersando en otros aspectos de su vida. Detectar esta señal requiere de una observación cuidadosa, de una sensibilidad especial para captar esas pequeñas variaciones que, en su conjunto, reflejan un cambio profundo en su estado emocional. Es necesario prestar atención a detalles como el tono de su voz, su lenguaje corporal, su nivel de interés en las conversaciones, su disposición para compartir, o la falta de ella, y cómo responde a las cosas que antes le importaban. Muchas veces, estos cambios no son evidentes en la superficie y pueden parecer insignificantes, pero si se analizan con atención, revelan que hay algo que no funciona como antes. La sutileza de esta señal exige paciencia,
empatía y una percepción aguda, porque sólo así se puede entender que, debajo de la aparente calma, algo está en movimiento y que ese movimiento puede ser el preludio de una desconexión más profunda. En definitiva, esa primera señal, aunque pequeña y aparentemente insignificante, es como la primera grieta en un muro. Si no se detecta a tiempo, puede expandirse y comprometer toda la estructura, en este caso, la unión emocional y la confianza en la pareja. Por eso, su carácter constante y sutil la hace doblemente peligrosa, porque se presenta de forma silenciosa y persistente, requiriendo de una mirada atenta y sensible para poder interpretarla correctamente. Si es necesario, actuar a tiempo antes de que esa tendencia se vuelva irreversible. La construcción del muro interior. Ella empieza a proteger su espacio emocional de forma repentina. Uno de los indicios más evidentes y tempranos de que una mujer está atravesando un proceso de desconexión interna es el cambio radical en la manera en que maneja y resguarda su mundo emocional. Este cambio no suele ser gradual ni sutil, sino que ocurre de manera repentina y marcada. Es como si, de un día para otro, ella decidiera poner barreras invisibles que antes no estaban ahí, en un intento consciente o inconsciente de blindar su interior. Este blindaje no es un acto deliberado de rechazo absoluto, sino una respuesta automática, casi instintiva, a una herida que siente en su alma, quizás sin comprender del todo por qué esa herida ha aparecido o se ha profundizado tanto. El acto de proteger su espacio emocional implica que ella comienza a limitar severamente lo que comparte. Deja de abrir su corazón con la misma facilidad y frecuencia con que solía hacerlo. Ya no confía en que puede mostrar sus sentimientos más profundos sin ser vulnerable a ser herida o rechazada. Deja de contar detalles íntimos, de expresar sus verdaderas emociones. En su lugar, opta por respuestas cortas, por una comunicación más superficial y controlada. Es como si, en lugar de entregar su confianza con libertad, empezara a guardar sus sentimientos y pensamientos en un compartimento cerrado, evitando que cualquier vulnerabilidad pueda ser expuesta. Este cambio en su actitud no ocurre por capricho ni por simple desinterés. Es una reacción automática y defensiva, una forma de protegerse ante una posible herida emocional que siente en su interior. Quizás ha experimentado heridas pasadas, o quizás ha llegado a un punto donde su confianza en la relación se ha visto seriamente afectada, aunque todavía no lo exprese claramente. La protección repentina de su espacio emocional revela que algo en ella se ha roto, que una línea invisible se ha cruzado y que ahora busca mantener esa distancia emocional para no sufrir más, para no abrir la puerta a la vulnerabilidad que sabe que puede ser peligrosa. Este proceso puede ser muy confuso para su pareja porque la acción parece contradecirse con la idea de una mujer que antes era abierta, expresiva y confiada. Pero en realidad, lo que sucede es que esa apertura se ha convertido en una carga emocional demasiado pesada y ella, en un acto de autopreservación, decide cerrar esa puerta para mantener su bienestar emocional. Es una señal clara de que su mundo interno ya no se siente seguro en esa relación y que, para evitar un dolor mayor, prefiere guardar sus sentimientos, incluso si eso implica parecer distante o fría. En definitiva, esa protección repentina y radical de su espacio emocional no es solo una estrategia momentánea, sino un aviso de que en su interior algo se ha roto y que, para evitar que esa herida se abra aún más, ella opta por guardar silencio, limitar su vulnerabilidad y mantener una distancia emocional que, aunque parezca un muro, en realidad es una forma de sobrevivir y de proteger su alma. No discute más, no reclama, no exige, parece calma, pero no lo es. Es retirada. Cuando una mujer empieza a proteger su espacio emocional, no solo cambian sus actitudes y respuestas internas, sino también la forma en que interactúa en la relación. Uno de los signos más evidentes de esta transformación es que deja de buscar confrontar, de exigir respuestas o de reclamar por lo que antes le importaba profundamente. La intensidad de sus reclamos desaparece, dando paso a una actitud que puede parecer calmada, racional e incluso madura desde afuera. Sin embargo, esa aparente tranquilidad es solo una máscara que oculta una realidad mucho más profunda, un proceso de retirada emocional en marcha. Esa calma es, en realidad, engañosa, no refleja paz interior ni resolución, sino que encubre un distanciamiento consciente o, a veces, involuntario. Ella empieza a alejarse silenciosamente, dejando de involucrarse en discusiones, dejando de expresar sus sentimientos con la misma intensidad de antes. Se vuelve más reservada, menos dispuesta a compartir sus pensamientos y emociones, y en los momentos de cercanía,
Su presencia puede parecer fría o distante. La retirada emocional no es un acto impulsivo, sino una estrategia que ella adopta para protegerse. Es un mecanismo de defensa que le permite mantener cierta distancia, evitando abrirse demasiado y arriesgarse a ser herida nuevamente. Es importante entender que, en este momento, ella ya no busca ser comprendida en ese espacio porque, en su proceso interno, ya ha empezado a salir. La relación que una vez fue su refugio y su fuente de conexión ahora se ha convertido en una historia que se va alejando, y ella, sin apenas palabras, empieza a dejar ese capítulo atrás. La clave para aquellos que desean acompañar ese proceso es la empatía y la paciencia, reconociendo que esa retirada emocional y esa búsqueda de un camino propio son pasos necesarios en su camino de autodescubrimiento y recuperación emocional, pero esta distancia no es total, y ahí aparece la segunda señal. Aunque ella haya comenzado a distanciarse emocionalmente, esa separación todavía no es definitiva ni completa. Existe un espacio, un margen donde aún puede haber cierta apertura, donde todavía puede regresar o donde todavía persiste una tensión interna entre su deseo de alejarse y su conexión residual. Es en ese intermedio donde emergen señales que revelan que, aunque el proceso de desconexión ha iniciado, todavía no está consumado. Este espacio intermedio es como una zona de incertidumbre, un punto de inflexión donde las actitudes y comportamientos empiezan a reflejar una tendencia clara hacia la separación definitiva. La relación todavía no ha llegado a un punto de ruptura total, pero los indicios de que esa ruptura se acerca son cada vez más evidentes. La actitud de ella puede variar. Puede mostrarse más distante en ciertos momentos, menos interesada en compartir o incluso más irritada o apática. Sin embargo, todavía existe esa posibilidad de que, en algún momento, decida dar un paso atrás y volver a reconectar, o bien seguir adelante con la separación definitiva. Es en este estado de ambigüedad donde aparecen pequeñas señales que indican que la relación está en un proceso de transformación. Quizás hay menos contacto, menos interés en resolver conflictos o en mantener la cercanía. Puede que haya una tendencia a evitar ciertos temas o a no responder con la misma intensidad, pero también, en esa misma línea, puede haber momentos en los que la esperanza de volver a conectar aún resuene en su interior, dejando abierta una puerta que todavía no se ha cerrado completamente. Este periodo de incertidumbre es delicado y puede ser muy confuso para ambos. La presencia de estas señales indica que, si bien la distancia emocional ya empezó, todavía no es irreversible. La relación está en esa zona gris, en la frontera entre la separación parcial y la ruptura definitiva. La forma en que ambos actúan en ese momento determinará si esa distancia se consolida y se vuelve definitiva o si, por el contrario, aún puede revertirse y reavivar el vínculo. Reconocer estas señales en ese estado de transición es clave para entender en qué punto se encuentra la relación y qué pasos pueden tomarse para afrontar esa situación con claridad y respeto. Es un momento de reflexión en el que lo que está en juego es si esa conexión residual podrá fortalecerse o si, por el contrario, la separación definitiva se impondrá con el tiempo. La desvinculación definitiva y la verdad final. Empieza a cuidar más su privacidad, no solo el teléfono, sino su mundo interno. Uno de los signos más claros de esa distancia creciente es el incremento en la protección de su privacidad. No se trata únicamente de esconder mensajes o llamadas en su teléfono, sino de resguardar todo su mundo interno. Sus pensamientos, sentimientos, temores y aspiraciones se vuelven cada vez más difíciles de acceder para quienes la rodean. Sus respuestas se vuelven más cortantes, sus historias menos detalladas, y evita compartir aspectos profundos de su vida emocional. No es que tenga algo que ocultar en ese momento, sino que ya no se siente cómoda en ese intercambio abierto y vulnerable. La privacidad, en este contexto, se transforma en una barrera consciente o inconsciente que ella construye para mantener su independencia emocional, para protegerse de posibles vulneraciones o para definir sus propios límites. Este cuidado de su espacio interior es una forma de marcar un límite claro. Indica que ya no está tan disponible emocionalmente, que su corazón y su mente necesitan un refugio. La privacidad se convierte en un escudo, en un acto de autodeterminación que le permite preservar su integridad y evitar que su vulnerabilidad sea expuesta sin su consentimiento. Es una señal de que ella ha comenzado a consolidar esa separación interna, a reforzar su distancia emocional y a reservarse un espacio que considera sagrado. Ese espacio interior ya no está abierto a la exploración o a la intromisión de otros, y ella lo protege con firmeza. En ese acto de cuidado también hay un mensaje implícito.
que su mundo emocional y mental es suyo, y que en ese proceso de separación, la recuperación de su autonomía y su tranquilidad es una prioridad. Este cambio en su actitud hacia la privacidad revela un proceso interno de autodefensa y de construcción de límites claros que puede indicar que su deseo de alejarse todavía se está fortaleciendo. La forma en que empieza a cuidar más su mundo interno es, en definitiva, un paso importante en su camino hacia la desconexión definitiva o hacia una posible recuperación, si así lo decide. Respuestas cortas, menos detalles, historias incompletas. En la misma línea, su forma de comunicarse se vuelve más escueta y superficial. Responde con frases cortas, sin entusiasmo, y evita dar explicaciones extensas o detalles que puedan revelar su estado emocional. Sus historias, que antes eran completas y llenas de matices, ahora parecen incompletas o fragmentadas. Esto no significa necesariamente que tenga algo que esconder en ese momento, sino que ya no siente la misma necesidad de compartir. Es como si en su interior hubiera una barrera que la impide abrirse completamente, un mecanismo de protección frente a la vulnerabilidad. La comunicación se vuelve más fría y distante, reflejando su desconexión interna y su intención de mantener el control sobre lo que comparte. Cuando una mujer empieza a separar su vida emocional en compartimentos, es porque uno de ellos ya no te pertenece del todo. Este es un signo muy revelador. Ella comienza a dividir su mundo emocional en diferentes áreas, en compartimentos que funcionan de manera independiente. Algunas cosas todavía puede compartir contigo, pero otras ya no. La parte de su vida que antes era completamente compartida, que incluía sus sentimientos, sueños y preocupaciones, ahora está dividida. Hay aspectos que ella guarda solo para sí misma, que no comparte ni con su pareja ni con nadie más. Cuando esto sucede, es una señal clara de que ha comenzado a desprenderse emocionalmente. Ya no siente que tú tienes un lugar completo en su universo interno, y eso la lleva a vivir en un estado de desconexión progresiva donde su relación ya no ocupa el mismo espacio que antes. Y eso conecta con la tercera señal. Esa separación de su vida emocional en compartimentos está directamente relacionada con otros cambios internos y externos que ella experimenta. La tercera señal revela cómo esa desconexión se manifiesta en su energía, en su actitud y en su forma de relacionarse. Es la consecuencia natural de haber empezado a desvincularse emocionalmente, y se refleja en un cambio en la forma en que ella se siente y actúa. Estos signos, en conjunto, ayudan a entender que no solo es un proceso interno, sino también una transformación visible en su comportamiento y en su estado emocional. Su energía cambia, pero no de forma negativa. Está más ligera, más tranquila, menos reactiva. Este cambio en su energía puede parecer contradictorio, ya que muchas personas piensan que una mujer infiel está más angustiada o más alterada, pero en realidad muchas veces sucede lo contrario. Ella puede sentirse más liberada, más en paz consigo misma, y esa sensación de alivio interno se refleja en su actitud. Está más ligera, más tranquila, con menos reacciones impulsivas o dramáticas. Es como si, al dejar atrás ciertos lazos emocionales o conflictos internos, su energía se liberara y ella experimentara una especie de paz que antes no tenía. Esa calma aparente puede ser engañosa, porque en realidad indica que ha logrado desconectarse de aquello que le generaba ansiedad o culpa, y ahora se siente más liviana en su interior. Parece contradictorio, pero no lo es. Este fenómeno puede parecer contradictorio porque generalmente se asocia la infidelidad con sentimientos negativos como culpa, angustia o ansiedad. Sin embargo, en muchas ocasiones, la mujer que ha comenzado ese proceso de infidelidad puede sentir un alivio profundo al liberarse de ciertos sentimientos de insatisfacción, de conflictos internos o de expectativas que ya no desea cumplir. Esa sensación de paz, de tranquilidad y de ligereza no significa que esté feliz con lo que hace, sino que en su interior ha encontrado un equilibrio que le permite seguir adelante sin esa carga emocional. Es una forma de supervivencia emocional, donde el desapego y la distancia le brindan una sensación de libertad. Cuando una mujer es infiel, muchas veces no se siente culpable al inicio, se siente aliviada. Este es uno de los aspectos más importantes y menos entendidos de la infidelidad femenina. La culpa, que suele ser vista como un sentimiento inevitable, muchas veces aparece mucho después, cuando la realidad de lo que hizo ya está clara y las consecuencias comienzan a pesar. Al principio, lo que predomina en ella es una sensación de alivio, de liberación. La infidelidad le permite volver a sentir esa chispa que había perdido, esa pasión que había quedado apagada,
o simplemente le brinda la oportunidad de escapar momentáneamente de una situación que ya no le satisface. Ese alivio es un signo de que en su interior, a nivel emocional, algo ha cambiado para mejor, aunque externamente pueda parecer que está haciendo algo incorrecto. Es una señal de que en su proceso interno hay una búsqueda de bienestar y de reconciliación con su propia realidad, aunque esa realidad aún no la haya expresado claramente. Porque algo que llevaba tiempo apagado volvió a activarse en su interior. Muchas veces hay sentimientos o deseos que estaban dormidos: la pasión, la ilusión, la independencia o incluso el amor propio. Cuando ella inicia una relación fuera de la pareja o simplemente empieza a desconectarse emocionalmente, en realidad está reactivando esas partes dormidas de su ser. Es como si una chispa que había quedado apagada por el paso del tiempo se encendiera nuevamente, dándole un nuevo impulso, una nueva energía que antes no sentía. Esa reactivación puede traerle una sensación de entusiasmo, de libertad o de felicidad momentánea que la impulsa a seguir adelante con ese proceso. Aunque esa chispa pueda parecer peligrosa o incorrecta desde afuera, en su mundo interno representa una búsqueda de autenticidad y de volver a conectarse con aspectos de sí misma que había olvidado o reprimido. Y ese alivio se nota. Este cambio interno, esta sensación de bienestar que experimenta, no pasa desapercibido. Se refleja en su actitud, en su manera de comportarse y en su energía. Ella puede mostrarse más segura, más tranquila y más plena. La diferencia es evidente para quienes la observan con atención. El alivio que experimenta en su interior se traduce en una actitud más relajada, en una sonrisa más genuina o en un comportamiento más confiado. Es una señal clara de que ha encontrado un espacio para reconectar con su verdadera esencia o para liberar tensiones que llevaba mucho tiempo acumulando. Ese alivio, aunque pueda parecer contradictorio en un contexto de infidelidad, es en realidad una manifestación de que ha logrado algo que necesitaba para sentirse mejor consigo misma. Pero hay una señal más incómoda, y casi nadie la entiende. A pesar de que las señales anteriores son más fáciles de interpretar, existe una última en la que pocos se fijan y que resulta ser la más reveladora, pero también la más difícil de aceptar. Es una señal que puede parecer ambigua o incluso confusa porque no expresa directamente un conflicto o un problema evidente. Sin embargo, en ella se esconde una realidad que muchos prefieren ignorar: la comparación interna, la evaluación constante y la distancia emocional que ha comenzado a establecerse sin que nadie se dé cuenta. Es una señal incómoda porque implica que ella ya no ve la relación ni a su pareja de la misma manera, y que su mente y corazón están en un proceso de evaluación y distanciamiento que puede desembocar en decisiones definitivas. Empieza a comparar sin comparar. No menciona a nadie, no te acusa directamente, pero sus frases cambian. Este es un fenómeno muy sutil pero poderoso. Ella no va a decirte directamente que está comparando o que piensa en alguien más, porque eso sería una acusación clara y una confrontación. En cambio, sus palabras cambian, sus frases se vuelven neutras, a veces, incluso filosóficas o resignadas. Frases como "cada quien es como es", "hay cosas que uno no puede pedir" o "uno no puede depender de nadie" parecen inofensivas, pero en realidad contienen un mensaje oculto. Son formas de justificar internamente su proceso, de racionalizar su distancia y de preparar el terreno para una posible separación emocional o física. Es la forma en que su mente empieza a aceptar que ya no hay vuelta atrás sin necesidad de un enfrentamiento directo. Son phrases neutres cargadas. Aunque a simple vista parecen expresiones comunes o declaraciones neutrales, en realidad están cargadas de significado. Son como pequeñas bombas emocionales que contienen una carga de resignación, de independencia o de autoconvencimiento. Ella las dice sin intención de herir, pero en realidad esas frases reflejan una desconexión profunda y un proceso interno en marcha. Es una forma de dar un paso atrás, de distanciarse emocionalmente sin que nadie lo note, pero dejando huellas en su forma de comunicarse y en su actitud. Es su forma de justificar internamente una decisión que todavía no te dice. Estas frases sirven como mecanismos de defensa y como justificativos internos para ella. Antes de aceptar públicamente que ya no quiere seguir con la relación o que ha tomado una decisión de apartarse, ella necesita racionalizar ese cambio. La comparación sin comparación, las frases neutras y las actitudes distantes son formas de preparar su mente para esa decisión, de convencerse a sí misma de que es lo correcto. Es un proceso interno que, aunque invisible para los demás, es fundamental para que ella pueda avanzar sin sentirse culpable o sin enfrentar directamente la realidad de su desvinculación emocional.
Y ahora viene la señal más importante, la que casi nadie quiere aceptar, porque ya no tiene que ver con lo que hace, sino con cómo se posiciona. Este es el punto culminante del proceso. La señal más significativa no es lo que ella hace en el exterior, sino cómo se relaciona con su propia identidad y con la relación en su interior. Es la manera en que ella se posiciona frente a la vida, frente a la pareja y frente a sus propios sentimientos. Este cambio en la postura, en la actitud y en la forma de ver la relación revela la verdadera magnitud de la desconexión. Es más profundo que los gestos o las palabras. Es una transformación en su percepción de sí misma y del vínculo. Es la clave para entender si esa distancia y esas señales llevan a una separación definitiva o si todavía hay posibilidades de reconectar. Pero siempre y cuando se acepte que la verdadera infidelidad comienza en la mentalidad y en la forma en que ella se sitúa respecto a la relación, empieza a desvincular su identidad emocional de la relación. En esta etapa, ella comienza a separarse emocionalmente de la relación de una forma definitiva. Ya no se ve dentro del vínculo como parte de un equipo, sino como una entidad independiente que ha empezado a caminar su propio camino. La palabra clave aquí es desvincular. Ella deja de verse como parte de un todo común con su pareja y empieza a situarse desde un yo cada vez más fuerte y separado. Ya no dice nosotros con naturalidad, sino que habla desde su experiencia personal, desde su proceso individual. La relación deja de ser su prioridad emocional, y ella empieza a construir una nueva identidad que no requiere del mismo nivel de compromiso emocional que antes. Es un paso muy importante que indica que la desconexión es casi irreversible. Ya no dice nosotros con la misma naturalidad. Habla más desde el yo, desde su proceso, desde su camino. La diferencia en la forma en que ella se comunica es evidente. Antes, la palabra nosotros fluía con naturalidad, simbolizando una unión, un compromiso compartido. Ahora, esa palabra desaparece o se vuelve forzada. En su lugar, ella habla desde su experiencia personal, desde su propio proceso interno, desde su camino individual. Sus frases reflejan una actitud de autonomía, de independencia emocional y de autoafirmación. Se centra en su mundo interior, en sus decisiones y en sus sentimientos, sin necesidad de hacer referencia a la relación o a la pareja. Es como si, en su mente y en su corazón, ya no existiera esa unión que antes la definía. No planea, no proyecta, no se incluye. Este cambio también se refleja en su forma de pensar y de actuar. Ella deja de hacer planes en conjunto, de proyectar un futuro común o de incluir a su pareja en sus metas y sueños. Empieza a centrarse solo en su propio camino, en sus intereses y en sus necesidades. La planificación conjunta y la visión compartida desaparecen porque ya no siente que esa relación forme parte de su proyecto de vida. La desconexión emocional la lleva a pensar solo en su bienestar personal, en su crecimiento individual y en su proceso interno. La falta de inclusión y de planificación conjunta son señales claras de que la mujer se está distanciando emocionalmente, aunque todavía esté física y superficialmente presente en la relación. Y cuando una mujer deja de verse dentro del vínculo, aunque siga físicamente, ya se fue emocionalmente. Este es uno de los aspectos más dolorosos y peligrosos en estos procesos. La mujer puede seguir presente físicamente, asistir a las reuniones, mantener cierta apariencia de normalidad, pero en realidad su corazón y su mente ya están en otro lado. La verdadera desconexión ocurre en el plano emocional, donde ella deja de sentirse parte de esa relación, de ese vínculo que antes la unía con su pareja. Aunque no haya una separación física todavía, en su interior ya no hay un compromiso emocional fuerte. Esa mujer que se fue emocionalmente puede parecer todavía presente, pero en realidad su espíritu y su sentir ya no forman parte de esa historia compartida. Es una pérdida interna que, si no se detecta, puede desembocar en una ruptura definitiva. Y aquí está la verdad final. La conclusión más profunda y honesta de todo este proceso es que, en realidad, una mujer infiel no siempre es fría o distante por maldad o por un deseo de hacer daño. Muchas veces, simplemente, ya no está allí emocionalmente. La verdad final es que la infidelidad empieza en el mundo interno, en la desconexión silenciosa y progresiva que, si no se atiende, termina en una desvinculación emocional definitiva. Esa mujer puede ser más amable, más educada, incluso más distante sin conflicto, porque ya no está luchando por mantener la relación como antes. Ella ha tomado una decisión interna, consciente o inconsciente,
Y esa decisión se refleja en su actitud, en su manera de relacionarse y en su forma de posicionarse frente a la vida. La verdadera infidelidad no es solo el acto externo, sino esa desconexión emocional que, en muchos casos, empezó mucho antes de que alguien se diera cuenta.